Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos una emisión especial aquí en las edades del totalitarismo con Ricardo López Gotig porque es el epílogo de este ciclo que hemos dedicado a hablar principalmente del siglo XX. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Finalmente el ciclo llega a su fin después de ¿cuánto? 3 años que hemos venido hablando sobre estas edades del totalitarismo, en las que hemos hecho un gran repaso de los distintos fenómenos totalitarios que se han plasmado en el siglo XX y que tienen que ver con distintas utopías que terminaron siendo grandes pesadillas para la humanidad en conformar sistemas de lo que se llama el totalitarismo, en los que se aspira a que haya un control absoluto y total de cada sociedad, y en el que cualquier manifestación que haya, por más privada que uno considere, por más íntima que uno pueda llegar a suponer, se transforma en un acto político. Y claramente ha habido muchos autores que han incursionado en esto de ilustrarnos sobre el totalitarismo, y claramente recordamos a Orwell en 1984, en esa sociedad completamente controlada con los medios tecnológicos que hoy sí se disponen. Esto es muy interesante porque cuando Orwell escribe eso todavía no existían esos medios tecnológicos para controlar de ese modo a la población, pero que claramente reflejan ideologías que han tratado de manipular a la humanidad, ya sea desde lo genético, como ha sido el nazismo, con su utopía racista y de exterminio, así como, sobre todo en la etapa stalinista, de un control absoluto de la sociedad desde una perspectiva de una élite política que pretendía establecer un régimen igualitario, pero que en la práctica fue un sistema de apartheid. Lo cierto es que estos totalitarismos, si bien comienzan en Europa, no se limitaron a ese continente, sino que los hemos visto en Asia, en África, en América, con lo cual es un fenómeno a tener en cuenta porque si bien han quedado recluidos a muy pocos países, y claramente el más emblemático hoy en día es el de Corea del Norte, pero la República Popular China sí es un régimen totalitario, aunque con otras características que está entre lo autoritario y lo totalitario, pero que no deja por eso de dejar estar presente y poder reaparecer en el futuro. Y este es un poco el objetivo de este ciclo, que más allá de la comprensión histórica, es también tomar conciencia en el presente y de miras al futuro, en la posibilidad de que vuelvan a existir este tipo de regímenes a nivel planetario. Y no queremos ser alarmistas, simplemente tener en cuenta que hoy los medios tecnológicos posibilitan esto con mucha más intensidad que en los años 30 y 40, y que estas ideologías siguen estando presentes, ¿no? Porque ya hemos hablado del neonazismo, de muchos fenómenos posteriores, cómo muchos regímenes de carácter teocrático comienzan a asumir características totalitarias. Y esto es una cuestión a seguir teniendo en cuenta, sobre todo en un mundo en el que después de la Guerra Fría no pasó a ser un mundo en el que imperaran las democracias, sino que sigue habiendo fenómenos autoritarios de carácter nacionalista o de carácter populista o teocracias que siguen reivindicando estas viejas ideas e incluso haciendo nuevas lecturas de lo que fueron esos regímenes totalitarios en el pasado. De modo que no deja de estar presente, no es algo que nos queda arrumbado en el pasado, sino que lamentablemente es una amenaza latente hoy en día y sobre todo de miras al porvenir. Uh-huh. Bueno, recuerdo cuando empezamos este ciclo, incluso, digamos, para hacerlo de una forma más bien ordenada, pues buscamos raíces
en los finales del siglo XIX, cuando digamos, lo que imperaba era el colonialismo, el imperialismo, digamos, a cara descubierta, ¿no? Especialmente el inglés, pero no solamente ese, sino generalmente había bastantes imperios también en Europa, también en otras partes del mundo, que imponían su voluntad y donde la palabra democracia tampoco tenía mucho valor, ¿no? Pero hemos visto que durante el siglo XX, si bien se han utilizado nuevos conceptos, parece como que ese lado oscuro de la humanidad lo que ha hecho es evolucionar de una forma darwinista, yo diría, como para adaptarse a unas sociedades que ya no lo toleraban como antes, pero que igual estarían dispuestas a tolerar estos abusos bajo un nuevo disfraz, digamos, ¿no? Exactamente. Claro, nosotros comenzamos analizando las raíces de ese pensamiento de la eugenesia y el llamado darwinismo social, cómo es que no solo se aplicaba a las colonias, sino que incluso dentro de los países que eran las metrópolis, porque este pensamiento es el que después deriva en el nazismo. Esta idea de la mejora genética de la humanidad y que significó la implantación de regímenes raciales y de exterminio, y termina pretendiendo avalar científicamente los campos de exterminio y los genocidios. Y era inevitable hacer eso, pero a ver, hay que tener en cuenta que ese discurso no desapareció, porque más allá del desarrollo de la ciencia y la medicina y la biología, que claramente nos indican que somos una sola especie, la humanidad es una especie que tenemos un mismo tronco común. Lo cierto es que muchas veces sigue imperando más el pensamiento ocultista y mágico y pseudocientífico, y que todo lo que es la evidencia científica la deja de lado. De modo que no podemos pensar que, bueno, eso ya es una cuestión resuelta, porque de hecho hemos hablado sobre genocidios de carácter étnico que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba tipificado como un delito contra la humanidad el genocidio por convenciones internacionales, como fue el caso de Ruanda, como fue en Camboya, como hubo genocidios en Yugoslavia en los años 90, pero esto sigue existiendo, lamentablemente, pero sigue existiendo, y a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces sigue pesando más el prejuicio que la racionalidad. Y lo cierto es que estas retóricas de xenofobia, de racismo, de antisemitismo, ahora disfrazado de antisionismo, siguen perviviendo, con lo cual, si bien nosotros concluimos el ciclo Las edades del totalitarismo, este recorrido histórico, no significa que esto haya quedado en el pretérito de la humanidad. Uh-huh. Es más, podemos ir adelantando a la audiencia de que dentro de poco, sin una fecha que podamos anunciar ahora, pero sí que seguiremos con un ciclo contigo, con la historia, pero que tiene que ver con lo que pasa después de esta edad del totalitarismo, digamos, a cara descubierta, y que vamos a abordar fenómenos que nos llevan a tiempos incluso del presente, ¿no? Va a ser una revisión histórica muy pegada a la actualidad. Para eso vamos a contar con tu colaboración nuevamente, y lo que sí, vamos a recomendar a los oyentes que no pierdan detalle, porque si nos han seguido durante estos 3 años, sabrán, y esto ya lo digo a título personal, del rigor y la capacidad de comunicación que Ricardo López Gotig nos transmite en cada emisión, en apenas unos minutos, pero resumiendo lo fundamental y para transmitirnos conceptos básicos. No estamos hablando ni de fechas, ni de cantidades exactas, ni
de estas cosas que cuando yo iba al colegio hace muchísimos años, pues parecían que era lo más importante del mundo, ¿no? Aquí lo importante es entender cómo evoluciona este fenómeno de la convivencia, y más en tiempos como estos que, digamos, a partir especialmente de los años 60, creo yo, y más, pues ya prácticamente no pasa nada en algún lugar que no repercuta en el resto del mundo. O sea, la globalización es un fenómeno totalmente irreversible en ese sentido, ¿no? Estoy de acuerdo. En realidad siempre fuimos un mismo planeta, más allá de la cuestión geográfica. Lo que pasa es que antes lo que ocurría en una punta del planeta tardaba años en repercutir en la otra. Hoy es una cuestión de minutos y esa sensación de inmediatez es lo que nos da una enorme incertidumbre, y ahí es donde empiezan a surgir todas las teorías conspirativas que provocan tanta adhesión porque son sumamente simplistas y pretenden resumir en una sola explicación lo que en realidad es un entramado sumamente complejo. Pero con las herramientas de historia, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, vamos a tratar de adentrarnos en un año azaroso y complejo como es el de la posguerra fría. Bueno, ya esperemos que llegue esta pandemia de la interpretación, es decir, que por fin las ideas también que nos sirvan para comprender los fenómenos se expandan al mismo ritmo que las falsas noticias y las teorías conspirativas que hablábamos antes. Y para eso, pues estaremos presentes aquí en Radio Sefarad con esta nueva sección. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado durante todos estos capítulos tan esenciales, y con la suerte de que los oyentes que así lo deseen, pues escribiendo tu nombre, por ejemplo, en buscar en Radio Sefarad, pueden encontrar y oír nuevamente todas las entregas, incluso de forma, digamos, cronológica, ¿no? Como fueron evolucionando a través del tiempo durante el siglo XX. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y esperamos que la audiencia de Radio Sefarad nos vuelva a acompañar en el próximo ciclo. Un gran abrazo.